Bueno, ahora vamos a llegar a Peña, ¿no? Sí. Y eso, como es finca particular, ¿cómo andabais para pasar en la cañada? Bueno, pues en la cañada no hay problema porque en la cañada no te la pueden cortar. Lo que pasa es que el paso nos dejaban, hay un camino que subíamos hasta allá arriba con los coches, pero claro, eso es a voluntad del guarda de turno, que ha habido de todo, gente que no te ponía ningún problema y otros que pues no te dejaban pasar, ha pasado de todo. Ha habido gente muy buena y algunos un poco más cabritos. Porque también has comentado que, por ejemplo, antes que os cobraban también por pasar. Sí, había sitios específicos que te cobraban el paso del ganado, no sé por qué era, si porque comías algo. Lo que recuerdo yo era pues en el monte de Vigüezal, en el monte de Javier y aquí en el caserío de Peña. Supongo que sea porque si te salías algo de la cañada y comías algo por ahí por fuera. O sea, que aquí adelante también en el caserío Sí, de Peña os el cobraban. caserío de Peña, sí, lo último que recuerdo yo es eso. Pero antes has comentado que en pesetas, ¿no? Sí, sí, en pesetas porque hace muchos años, ya hace unos cuantos años que no sale nadie a cobrar ni nada.